Carmen Virginia Liendo Barandiarán es licenciada en Química con doctorado en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Actualmente es docente de la Universidad Central de Venezuela, adscrita al Instituto de Química y Tecnología de la Facultad de Agronomía. Posee experiencia en el manejo etiológico de plagas, post cosecha y calidad del cacao, tecnología del chocolate y análisis sensorial de alimentos. Bienvenida, profesora. Hola, buen día, buen día, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día a todos. Bueno, nada, en este espacio vamos a compartir y hablar un poquito de el cacao y, bueno, el título de la charla de hoy, ¿no? De procesamiento del cacao sin desperdicios. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Fíjense, en el día de hoy vamos a hablar, ¿de qué hablaremos hoy? En esta charla vamos a tocar 3 puntos, lo que es el procesamiento sin desperdicio y el protagonista de la mañana, que será el cacao. Fíjense algo, el procesamiento de los alimentos no es más que, bueno, que un conjunto de actividades, de procesos a los que son sometidos diversos alimentos. ¿Y para qué? Pues bueno, para poder conservarlos, para mejorar su sabor, para adecuar su apariencia, para optimizar su valor nutricional. Y en esta línea de procesamiento, durante el procesamiento, por lo general es inevitable originar desechos y desperdicios. Y es un poco la idea de toda esta organización de ir buscando alternativas a todos estos desperdicios que se originan del procesamiento de alimentos y poder buscar alternativas para su uso. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy con nuestro protagonista del día, que sería el cacao. Fíjense, antes de empezar con el tema, vamos a hablar un poco del cacao. El cacao es un cultivo conservacionista, protector de los suelos, del agua, de la flora y de la fauna, que puede asociarse con otros cultivos permanentes de ciclo corto, permitiendo la diversificación del sistema productivo de este rubro. El cacao pertenece al género Theobroma, que esta palabra en griego significa Theo, Dios, y broma, alimento. Por de allí que Theobroma significa alimento de los dioses. Este género Theobroma pertenece a la familia de las malváceas y está integrado por aproximadamente 25 especies en el ámbito mundial. Presenta un hábitat bastante restringido a bosques húmedos hemiotrópicos. Y de estas 25 especies citadas actualmente que conforman el género Theobroma, la más conocida y la que posee mayor importancia comercial es la especie Theobroma cacao, ya que, bueno, como todos sabemos, es la que es utilizada para la elaboración del chocolate y otros productos de importancia económica. El origen, bueno, esta especie se ha cultivado desde la época precolombina en Centroamérica, y aunque se estima que no es nativa de esta región, el cacao es una planta originaria de los trópicos húmedos de América, y su centro de origen es la cuenca alta del Amazonas, y de allí se dispersó hacia el norte de Sudamérica. En cuanto a la producción o los principales productores a nivel mundial de este importante rubro de cacao, aquí tenemos una gráfica de los principales países productores del 2018 y vemos que los países africanos son los que llevan la delantera en cuanto a la producción, ¿no? Y luego siguen algunos otros países como Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, etc. Sin embargo, lo que quiero que observen de esta gráfica es la cantidad, ¿verdad? La cantidad, esto que está representado aquí son toneladas de cacao seco, o sea, del grano, del cacao en grano seco. Es para que luego tengamos unos valores de referencia en cuanto a estos valores de producción y los valores de desperdicios que son originados al procesar estos cacao, este cacao en grano. Ok, vamos a seguir entonces con lo que es el fruto del cacao.
El fruto del cacao son conocidos como una baya indehiscente o también conocida como una mazorca. Este fruto se encuentra unido al árbol a través de un pedúnculo leñoso que se forma del engrosamiento del pedicelo de la flor. Es como vemos acá en la fotografía, su tamaño, color, forma es bastante variable y depende generalmente de las características genéticas de la planta, el medio ambiente y también el manejo que se le da a la plantación. Estas formas pueden variar desde esféricas, elipsoidales, abovadas, oblongas, etc. En el interior del fruto se encuentran las semillas, envueltas por una sustancia mucilaginosa, que es lo que llamamos el mucílago o la pulpa, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y un fruto puede contener entre unas 30 a 50 semillas o granos de cacao. Y esta cantidad también va a depender de la variedad de la planta. Ahora bien, ya vemos que lo que es la forma, la coloración, el tipo de semillas, la forma, la cantidad, va a depender de los tipos de cacao, de su variedad genética. Entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son tradicionalmente esos tipos de cacao que conocemos. Tenemos primero lo que se conoce como el cacao forastero. Los cacaos forasteros provienen de la cuenca del Alto y del Bajo Amazonas, de Guayana y del Orinoco. Y este tipo de cacao es el que después origen a los cacaos africanos y brasileños. El fruto de los cacaos, llamados forasteros, generalmente tienen una forma melonada, como lo vemos acá en la figura, con poca o ausencia de constricción basal, y suelen ser redondeados presentando unos surcos superficiales o profundos. Presentan una cáscara lisa o ligeramente rugosa que puede ser delgada o gruesa y sus semillas son aplanadas, alargadas generalmente y los cotiledones presentan una coloración púrpura intensa. Este tipo de cacao, el cacao forastero, se caracteriza por ser también de mayor tolerancia a enfermedades, es más tolerante a enfermedades que el cacao criollo. Y este tipo de cacao constituye casi la totalidad de los denominados cacaos corrientes u ordinarios y representa más del 80% de la producción mundial de cacao. Por más de 2000 años, este cacao ha sido cultivado, seleccionado y sometido a numerosos cruzamientos naturales. Por lo tanto, existe una amplia diversidad en los cacaos considerados forasteros o también criollos, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Esta diversidad genética ha sido analizada, bien analizada en estudios científicos, utilizando una serie de descriptores morfológicos, marcadores moleculares, sobre muestras representativas de cacao para tratar de comprender toda esta variabilidad. El resultado de estos estudios son nuevas clasificaciones de cacao. Ya no se habla, por ejemplo, de un solo tipo de cacao forastero, sino como resultado de este estudio se han encontrado más tipos de cacao, entre los cuales tenemos, fíjense acá, el amelonado, el contamana, el curaray, el guiana, el quito, marañón, nacional, nanay, purús. Muchos de estos corresponden con los nombres de las cuencas de los ríos de Ecuador, Perú, de Alto Amazonas de Brasil, y cada uno de estos tipos de cacao poseen características morfológicas y moleculares distintivas. En este estudio, realizado por Montemayor en el 2008, también observamos en estos círculos que están acá en la parte superior de color amarillo, lo que se llama como cacao criollo, que corresponde a el segundo tipo de cacao, como es conocido tradicionalmente, que son los cacaos criollos. Este tipo de cacao son los que proporcionan comercialmente lo que se conoce como el cacao extra fino o cacao fino de aroma, y representan el 5% de la producción mundial de cacao. Este cacao criollo es menos antiguo que el cacao forastero y tiene su origen, según todos los reportes que se han hecho y establecidos en la literatura, en la cuenca del lago de Maracaibo en nuestro país, en Venezuela. Estos frutos, este tipo de cacao criollo, se caracteriza generalmente porque sus frutos son más alargados, ¿ves? Con presencia o ausencia de una constricción basal. El ápice es agudo, como lo vemos acá, el ápice es bastante agudo y la cáscara generalmente es rugosa, delgada y fácil de cortar.
Las semillas son bastante gradas y su coloración puede ser, ¿ven? Como lo ven aquí, bastante blancas o color más crema. Por lo general, este tipo de plantas de cacao son poco resistentes a plagas y enfermedades en comparación con los cacaos forasteros. Es por ello que este tipo de cacao criollo ha ido sustituyéndose por otros materiales de cacao un poco más resistentes, disminuyendo la producción de los cacaos criollos. Por eso la producción a nivel mundial es bastante baja, aunque actualmente han habido estudios que se han investigaciones y trabajos que están focalizados más bien en rescatar estos cacaos criollos de cada uno de los países, de cada una de las regiones, por todos estos atributos sensoriales que los hacen únicos y los hacen especiales. Ejemplos de cacaos criollos, bueno, son algunos cultivados en Ecuador, en Venezuela, en algunas islas del Pacífico, y bueno, como ya dijimos, por su poca producción en comparación con los cacaos forasteros, pues, y tiene una calidad invaluable, tiene unos aromas y unos sabores muy particulares y característicos. Este tipo de cacao recibe un sobreprecio por encima del cotizado en la bolsa, debido, bueno, pues a todas estas condiciones que ya estamos mencionando. Ahora bien, luego tenemos entonces lo que corresponde, fíjense, hablamos de cacao forastero, cacao criollo, y luego tenemos el cacao trinitario. Esta es la clasificación tradicional, lo que todo el mundo conoce, de lo que siempre se ha hablado, ¿no? Estos cacaos trinitarios constituyen las poblaciones que fueron originadas en la isla de Trinidad y fue producto de cruzamiento natural entre los criollos nativos de Trinidad y forasteros bajo Amazonas. En la isla de Trinidad se cultivaba cacao criollo, que provenía de Venezuela. Y en los años 1700, con la pérdida de plantaciones, se desconoce muy bien su causa, no se sabe si fue por algunas enfermedades o por efectos ambientales, se dio la necesidad de introducir cacaos del delta, que son de tipo forasteros. Y de esta forma se originó entonces los cacaos trinitarios. Estos tipos de cacao tienen características de mazorcas y semillas intermedias a los criollos y forasteros, que son los grupos pues, que le dieron origen. Son árboles vigorosos, son árboles vigorosos, altamente productivos, y empiezan a desplazar un poco a los cacaos criollos. Este tipo de cacao representa entre el 10 y el 15% de la producción mundial. Como vemos, bueno, tienen características intermedias, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, ahora sí, vamos a entrar un poquito ya en lo que queremos ver hoy. Cuando nosotros hablamos, y lo primero que pensamos cuando hablamos de cacao, inmediatamente lo relacionamos con qué producto, con el chocolate, ¿verdad? Es lo primero que pensamos porque es lo que conocemos. El chocolate viene del cacao, es el producto principal. No sabemos, o muy poco, pues, conocemos cuáles son los otros potenciales o qué otros productos se pudiesen estar elaborando del cacao. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Pero para eso vamos a ver cómo que todas esas actividades, todos esos procesos que conforman esa línea de producción para poder obtener ese chocolate tan deseado, tan mágico, tan maravilloso, ese producto que yo creo que a todos nos encanta. Entonces, una de las primeras, ¿cómo empezar? ¿Cómo se inicia ese procesamiento? La primera etapa es la cosecha. La cosecha, en esta etapa, se va a recolectar el fruto o la mazorca. Una vez que esté madura, esta se colecta de forma manual directamente de la planta, una vez este fruto ya ha alcanzado su madurez. Y para ello, bueno, se utiliza como indicador la coloración externa del fruto o se le dan golpes, ¿verdad?, a las maracas, dependiendo de cómo suene, para conocer si realmente está maduro o no. Una vez que ya son colectados los frutos, bueno, se separan los enfermos de los sanos y se procede a realizar lo que es el picado y desgranado de este fruto, como lo vemos aquí en la foto. Fíjense que
como ya dijimos, dentro de la mazorca van a estar contenidas todas estas semillas que están envueltas en una pulpa, en un mucílago, y de forma manual es extraído este material, estas semillas. Y adivinen qué, en esta etapa, en este picado y desgranado, vamos a obtener lo que se llamaría el primer, entre comillas, desperdicio en esta cadena de procesamiento, que serían las cáscaras. Fíjense que lo que corresponde a los granos de cacao representan apenas un 10% de lo que es el peso del fruto fresco. O sea, la proporción sería de 1 a 10. Entonces, si recordamos un poco la lámina anterior, donde estábamos viendo esos números de producción de granos de cacao, eso significa que por 1 tonelada de granos frescos, de granos de almendras, de cacao, se estarían produciendo 10 toneladas de cáscara de cacao, de la mazorca, de esto que vemos aquí en el fondo. Entonces, imagínense la cantidad de ese material que se produce o que se obtiene al producir este cacao. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con estas cáscaras? Que es bastante, pudiera considerarse hasta un problema, ¿no? Dentro de una plantación. ¿Por qué? Bueno, porque pueden generar olores, malos olores, puede deteriorar el paisaje, y todo esto por problemas con la disposición de este material. Este material representa entonces entre un 65 y un casi 80% del peso del fruto, pero para poder ver qué podemos hacer con este tipo de material, primero entonces vamos a evaluar de qué está compuesto. Esta cáscara fíjense que es un material rico en fibra, tiene entre un 23 y un 36% de fibra, contiene también proteína, contiene grasa y contiene minerales. Estas proporciones van a variar, por supuesto, ¿de qué? Depende del tipo de cacao, de la variedad genética, de cómo ha sido el manejo del cultivo, de las prácticas agronómicas que se le han aplicado, etcétera, etcétera. Pero en promedio, podemos decir que 1 tonelada de cáscara de cacao puede aportar, fíjense bien, 12 kilogramos de nitrógeno, 2,5 kilos de fósforo, 42 kilos de potasio, un poco más de 4 kilos de calcio y un poco más de 4 kilos de magnesio. Considerando esta composición de las cáscaras, es por ello que entonces estas cáscaras pueden ser consideradas como bioutilizables. Fíjense algo. El deterioro progresivo de los suelos utilizados en la siembra del cacao es producto generalmente de una incorrecta utilización del sistema de preparación y manejo del cultivo, que comprende algunas prácticas como quema, hacer labranzas con prácticas y herramientas que no son adecuadas, y todas estas actividades pueden originar la pérdida constante de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Y todo esto se va a traducir ¿en qué? En una reducción del nivel productivo de este suelo. Entonces, una alternativa de manejo que permite recuperar las condiciones de fertilidad y mejorarlas es la aplicación de materia orgánica, cuya función primordial es mantener y aumentar ese potencial de microorganismos que habitan en el suelo, para así entonces mejorar las propiedades biológicas, físicas y químicas del sustrato, pues del suelo como tal. Entonces, el compostaje, que es lo que es una alternativa para lo que se pudieran utilizar estas cáscaras de cacao, es considerado uno de los medios más adecuados de eliminación de desechos desagradables y de incrementar la cantidad de materia orgánica que puede ser utilizada para restaurar y preservar el ambiente. Entonces, ¿qué pasa en estos composteros, en estos compostajes? Bueno, lo importante no tanto es biodegradar, sino poder conducir esta biodegradación por rutas metabólicas que permitan obtener un producto final lo más apropiado posible en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué ocurre? Los elementos naturales que están en la naturaleza siguen un ciclo circular en el que nada debería ser desaprovechado. Entonces, todos estos nutrientes, oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, etcétera,
cada uno mediante su ciclo determinado. Ya va, que tengo que parar aquí un momento. Okay. Estaba chequeando la grabación, disculpe. Ajá. Todos estos nutrientes, entonces, cumplen un ciclo determinado, van cambiando de forma y pasando de un tipo de compuesto a otro, siguiendo un ciclo cerrado y no debería haber pérdidas. En este proceso de compostaje se trata de imitar ese proceso que debería ocurrir de forma natural. Entonces, bueno, mediante el compostaje lo que se quiere es justamente cerrar ese ciclo, llevar los desechos orgánicos producidos a un sistema ecológico capaz de prepararlos para luego poder volver a utilizarlos como alimento para las plantas. Esto debería ser que el sistema no tenga una pérdida de materia, lo cual es fundamental para un desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, todas estas prácticas de compostaje siguen los siguientes objetivos: pues, transformar estos materiales orgánicos biodegradables en materiales biológicamente estables y por consiguiente pues se reduce el volumen original de estos residuos, destruir los patógenos, huevos de insectos, otros organismos indeseados en una plantación, retener el máximo de contenido nutricional de nitrógeno, fósforo y potasio, y la idea es elaborar un producto que sea útil para las plantas, optimizando la relación de carbono-nitrógeno. Entonces, todas estas cáscaras de cacao pudieran utilizarse para formar composteros en combinación con otros elementos como estiércol, como otros tipos de materia orgánica, arena, bueno, arena no, pero estiércol, otros residuos de plantas que también estén en la plantación de cacao, con la idea de optimizar esa relación carbono-nitrógeno, y se han realizado estudios y ensayos en donde se han utilizado ese material, producto de ese compostero, y se ha evidenciado un aumento de la disponibilidad de nutrientes en el suelo para las plantas, lo cual se traduce en un aumento de los rendimientos productivos de las plantas. Y todo esto, como ya dijimos, pues va a contribuir con la sostenibilidad del cultivo. Este sería uno de los potenciales usos que pudiera tener esta cáscara. Otra de las aplicaciones es su uso como alimento para animales, particularmente para cerdos, para aves de corral, conejos, pescado y también para bovinos, con el objetivo de reemplazar o sustituir en algunas proporciones, no tanto reemplazar, sino sustituir algunos ingredientes convencionales que se han utilizado para la alimentación animal, como lo es el maíz, como lo es el salvado. Y esto se traduce en una disminución también de costos. Todo esto, ¿por qué se pudiera hacer? Pues por el contenido de fibra que tiene en las cáscaras de cacao. Sin embargo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el tipo de fibra pues, que tiene estas cáscaras por el tipo de fibra que está presente en estas cáscaras, es necesario realizar algunos procesos enzimáticos, o sea, hacer un pretratamiento antes de utilizar este material como alimento para animales. Todo esto es para mejorar la digestibilidad en los animales, pero sí han sido utilizados con resultados bastante favorables. Y un poco para entender el tipo de fibra, fíjense bien, es verdad, la cáscara de cacao es una excelente fuente de fibra dietética, pero la fibra dietética se clasifica en dos formas: la soluble, que representa un 11% en la cáscara de cacao, y la insoluble, que representa un 48% aproximadamente. Fíjense bien, en conjunto, la cáscara aporta aproximadamente entonces un 59% de fibra. Este valor es incluso más alto que otras fuentes de fibra, como lo son las conchas de cítricos, los subproductos de manzana y hasta el plátano. Entonces, por eso es que se considera una excelente fuente de fibra dietética. Sin embargo, el único pero que pudiéramos ver es que la relación de fibra soluble e insoluble
sea, tiene más fibra insoluble que soluble. ¿Cuál es la fibra soluble? Bueno, generalmente está compuesta por estos tipos de compuestos que vemos acá, por algunas hemicelulosas, por pectinas, por gomas, por mucílagos, y la insoluble está conformada por, en su mayoría, por lignina y por celulosa. En función de esto, fíjense que tiene entonces grande, a pesar de que es una excelente fuente de fibra dietética, fíjense qué tipo de fibra posee. La que más posee es este tipo insoluble, lignina y celulosa. Por esta razón, bueno, por esta razón también tiene otros usos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, como es lo del papel. Pero podemos ver acá que también esta cáscara puede ser utilizada como material de partida para fabricación de jabones. Fíjense bien, ¿un jabón qué es? Un jabón, los jabones no son otra cosa que sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. Y estos jabones son solubles en agua. Para poder realizar estos jabones se utiliza como reacción central una reacción que se llama saponificación, que es la combinación de ácidos grasos con una solución alcalina para obtener lo que sería el jabón y glicerina. Ahora bien, y entonces ustedes se preguntarán, ajá, ¿y en esto cómo entra la cáscara de cacao? Pues bueno, resulta que después de incinerar estas cáscaras de cacao, se evidencia que tienen un alto contenido de óxido de potasio. Y este compuesto de óxido de potasio puede ser, someterse a una lixiviación con agua para poder generar lo que se conoce como hidróxido de potasio o soda potásica. Entonces, fíjense, una tonelada de cáscara de cacao pudiera generar aproximadamente 6 kilos de potasa cáustica. Entonces, no es un valor despreciable y esa soda potásica luego puede ser combinada con diferentes ácidos grasos para poder obtener un jabón. Esto se ha hecho, se han realizado ensayos al respecto y el jabón que se obtiene pues tienen alta solubilidad, tienen una consistencia y capacidad de limpieza adecuada y formación de espuma bastante aceptable en comparación con otros jabones elaborados con hidróxido de potasio que provienen de otras fuentes. Otro de los usos que se le puede dar a la cáscara es que se puede producir lo que es el carbón activado. De estas cáscaras se puede obtener lo que es el carbón activado. Para preparar estos carbones activados se pueden utilizar generalmente, se utilizan una gran variedad de materiales orgánicos que son denominados, ¿cómo se llaman? Son materiales de tipo celulósico o lignocelulósico. Y justamente las cáscaras de cacao son este tipo de material porque tienen lignina y tienen celulosa, es decir, que tienen una gran cantidad de carbono. Para poder obtener entonces este carbón activado es necesario realizar pues llevar a cabo algunos tratamientos. Primero, someterlo a un proceso de carbonización, eliminando algunos elementos como lo son el oxígeno y el nitrógeno, y producto de ello se va a obtener un material en el que el carbono se agrupa en forma de microcristales grafíticos elementales organizados de forma irregular. Y luego, para mejorar la capacidad de absorción de ese material, se somete a una activación física o química. Ahora bien, ¿y para qué nos pudiera servir nosotros ese carbón activado? Pues ese carbón activado es muy útil como absorbente y ha sido utilizado satisfactoriamente para poder descontaminar aguas residuales, ya que entonces tiene una buena capacidad de absorción y a él, en esos, imagínense un cristal que tiene muchos poros, y en esos poros van a poder quedar capturados los iones metálicos que de alguna forma contaminan aguas residuales. Y luego esos iones metálicos pueden recuperarse de ese material. Esa sería una de las principales utilidades que se le puede dar al carbón activado. ¿Y de dónde lo podemos obtener? De la cáscara de cacao, de todas esas toneladas y toneladas de cáscaras de cacao que se generan anualmente producto del procesamiento del cacao. ¿Para hacer qué? Para hacer ese chocolate que tanto nos gusta. ¿Qué más?
¿Qué más podemos hacer con la cáscara de cacao? De verdad que sus usos son ilimitados, yo creo. Bueno, pues fíjense, una vez más, aprovechando esa composición y esa cantidad de fibra que tiene la cáscara, pues también podemos hacer papel, cartón, con las cáscaras de cacao. ¿Cómo? ¿De qué forma? Fíjense, las fibras vegetales son la base para fabricar el papel. Y dentro de estas fibras vegetales, lo que más comúnmente conocemos para fabricar el papel son las fibras, las fibras madereras, que son la principal fuente. Sin embargo, las fibras no madereras, propias de cada región, como entre ellas, bueno, el ejemplo serían estas cáscaras de cacao, se pueden considerar unas nuevas alternativas, aprovechando justamente ese alto contenido de celulosa que tiene la cáscara de cacao. Fíjense, dijimos que dentro de la fibra dietética estaba la soluble y la insoluble, y en la insoluble tenemos la lignina y la celulosa. A pesar de que la cáscara de cacao tiene más lignina que celulosa, entonces antes de poder utilizar esta cáscara como fuente de celulosa, pues habría que deslignificar un poco para optimizar el uso de esta celulosa. Ahora bien, ¿por qué? Porque esta lignina da efectos negativos en cuanto al rendimiento y la calidad del papel. Sin embargo, son procesos que pueden realizarse, se han hecho y se han obtenido papeles bastante resistentes al desgarro y con una fuerza que pudiera ser utilizada para diferentes usos. De hecho, pudiera utilizarse hasta para poder fabricar, ¿por qué no?, un empaque para conservar el producto que tanto nos gusta, que es el chocolate. Ok, ¿qué más? Recuerdan entonces que teníamos las fibras insolubles, ya le dimos uso a la celulosa, ya le dimos uso le dimos uso también al carbono como absorbente. Pero entonces dentro de la fibra soluble, si mal no recordamos, teníamos lo que eran las pectinas. Las pectinas, ¿qué son? ¿Para qué se usan? Bueno, resulta que estos son unos compuestos que son bastante curiosos porque tienen zona polar, zonas no polares y son muy útiles para introducirlos en la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen una gran propiedad, tienen muchas propiedades como lo son, que son gelificantes, espesantes, texturizantes, emulsificantes, estabilizantes. Entonces imagínense todo el potencial que tienen las pectinas. ¿Y de dónde podemos obtener la pectina? También de la cáscara de cacao. De hecho, hay estudios donde se han elaborado mermeladas, jaleas, utilizando pectinas extraídas de estas cáscaras de cacao y al someterlas a evaluaciones sensoriales, pues su aceptación es bastante adecuada. Entonces, bueno, imagínense, es todo otro universo, ¿no? Hemos visto productos a los que no estamos acostumbrados y a los que normalmente no asociamos con el cacao, pero así lo es. Tenemos carbón activado, tenemos papel, tenemos biofertilizantes, alimentos para animales y hay muchos otros usos de la cáscara. Se está estudiando el potencial como biocombustible. Entonces, imagínense todo lo que podemos hacer. Eso solamente con la cáscara. No hemos seguido. Fíjense que entonces cosechamos, picamos y desgranamos y tenemos la cáscara por un lado, que ya le dimos un montón de usos, y por otro lado tenemos lo que supuestamente es lo que a nosotros nos interesa para poder hacer ese producto que es el chocolate, que son los granos. Estos granos, una vez que son desgranados, deben ser sometidos a un proceso de fermentación que corresponde a una actividad de microorganismos en la pulpa alrededor de los granos de cacao y una subsecuente transformación en los cotiledores. Ahora bien, inmediatamente después de que la mazorca es cosechada, se produce pues esta fermentación producto de la acción microbiana sobre esta pulpa mucilaginosa.
originando diferentes productos como etanol, ácidos, liberación de calor. Esa pulpa que está allí es un medio ideal para el crecimiento de microorganismos. Y estos, porque bueno, estos microorganismos van a estar allí en el ambiente y apenas la mazorca de cacao apenas se abre, pues ya va a haber un contacto entre esos microorganismos que van a estar en el ambiente, en los utensilios que se utilizan, y van a empezar una actividad allí fermentativa. Esta actividad o este punto es crítico porque en este proceso de fermentación es donde van a ocurrir toda una serie de transformaciones químicas y bioquímicas en el interior del grano y en donde se van a formar unos compuestos que son los precursores de aroma y de sabor de cacao y que van a ser particulares dependiendo del cacao, dependiendo de la zona, dependiendo del método que se fermente, dependiendo de los días, dependiendo de muchísimas variables. Y en esta fermentación, pues va a haber una sucesión microbiana que ya ha sido establecida con numerosos estudios. Inicialmente, en la fermentación se lleva a cabo una proliferación de diversas especies de levaduras, permitiendo la producción de etanol y secreción de enzimas fenolíticas. Luego sigue una fase en la cual aparecen las bacterias, principalmente las bacterias ácido acéticas, y luego un crecimiento de bacterias aeróbicas formadoras que son las bacterias ácido lácticas. Entonces, esos son más o menos los microorganismos, la microbiota que está asociada a esa fermentación. Ahora bien, ¿qué pasa o qué otro subproducto se origina en la fermentación? Pues en esta fermentación se va a originar lo que es, lo llaman sudor de cacao, exudado, lixiviado, pero es, por lo general, esa masa de granos se coloca en unos cajones de madera con unos orificios en la parte inferior y a medida de que transcurren los días, se va a generar un líquido que es justamente ese producto, es otro de los, entre comillas, desperdicios que se originan producto de ese procesamiento. Ese mucílago, que también es otro de los desperdicios considerados, o que pudiera considerarse como desperdicio, es una sustancia blanquecina que recubre el grano, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Bueno, como estábamos diciendo, durante el procesamiento entonces, en algunos casos, la pulpa, fíjense algo, lo que pasa es que aquí en Venezuela no se suele hacer ese ejercicio. Aquí prácticamente se fermenta el cacao con toda la pulpa que tiene, con todo el mucílago, perdón, que tiene. Pero en algunos países, dependiendo, por supuesto, de la variedad del cacao, hay, como decir, un exceso de pulpa. Y no es necesario utilizar toda la pulpa, con un 60% del mucílago que ya tiene el fruto, es necesario para que se dé una fermentación óptima. De hecho, hay hasta máquinas que despulpan el fruto sin dañar esos granos. Entonces, para que tengan una idea, o sea, aunque la pulpa es necesaria para la fermentación, en algunos casos se produce más pulpa de la necesaria para un procesamiento óptimo. Entonces, para que tengan una idea, en algunas zonas, por lo menos de Brasil, por tonelada de semilla, pudiera, o sea, cada tonelada de granos de cacao seco representan 300.000 toneladas de pulpa. Y de estas, solo el 60% es necesaria para la fermentación. O sea que habría un excedente de 120.000 toneladas de pulpa. Entonces, cuando yo hablo de entre comillas, desperdicio, donde está, aquí se incluye el mucílago y la pulpa, que no ha sido, por decir, hidrolizado por la fermentación, pero también está la pulpa y ese mucílago que ha sido hidrolizado, que es el lixiviado, el sudor, el exudado, ¿no? Todo eso es otro tipo de desperdicio, entre comillas,
¿no? Porque ya vamos a ver que tiene cierta utilidad. ¿Qué contiene ese material? Primero es lo que mayoritariamente contiene es agua. Tiene altos porcentajes de humedad. Pero luego también tiene carbohidratos. ¿Carbohidratos de qué tipos? Azúcares. Tiene muchos azúcares. Y además tiene ácidos no volátiles, que esta es la razón por la que en algunos casos se elimina parte del mucílago, porque le confiere mucha acidez a toda la masa. Entonces, fíjense, tenemos agua, tenemos azúcares y también tenemos cierta cantidad de fibra. Por eso, justamente por esta cantidad de azúcares que está presente, se convierte en un sustrato ideal para la acción de microorganismos y poder llevarse así la fermentación del cacao. Ahora bien, ¿cuál es uno de los principales productos que se pudiera utilizar de esa pulpa que ya tiene naturalmente un azúcar? Si es colectada de una forma higiénica, se pasteuriza y sin hacer mucho más se puede obtener lo que se conoce como un jugo de cacao, que además ya es reconocido por la Unidad Europea como un alimento de origen vegetal. Entonces, podemos obtener lo que es el jugo de cacao. Pero, adicionalmente, a ese líquido se puede someter a una fermentación alcohólica. Fíjense aquí en esta tabla, podemos ver cuáles son las características de esa pulpa antes de la fermentación y cuáles son las características después de la fermentación. Vemos que antes de la fermentación, como dije, es rica en agua, presenta azúcares, ácido, tiene también cierto porcentaje de pectina. Entonces adivinen qué podemos hacer con el mucílago. Podemos extraer pectina para utilizarla en mermeladas, jaleas, etcétera, etcétera. Y tiene un pH bastante bajo, conferido por este ácido, la presencia de estos ácidos. Pero después de la fermentación, ¿qué pasa? Se reduce el agua, se reduce en su totalidad el azúcar. ¿Por qué? Porque ese azúcar entonces es transformada en alcohol. Entonces, estos mucílagos, después de someterlo a esta fermentación alcohólica, puede ser la base para generar otro tipo de bebidas con ciertos porcentajes de alcohol, como vino, como aguardientes, y después es sometido a otros procesos como de destilación, añejamiento, etc. Y también, una vez que ese producto de esa fermentación alcohólica también puede ser sometido a posteriores procesos metabólicos con ácido acético y se puede generar entonces lo que también conocemos como vinagres de vino. Entonces, fíjense todas las bebidas que se pueden derivar de esa pulpa, de ese mucílago, de ese exudado de cacao. También un detalle curioso que leí en un trabajo por allí es que esta pulpa se ha evaluado también como complemento de la malta en los parámetros de fermentación para producir cerveza. Y la cerveza producida utilizando esta pulpa, pues mostró un mejor rendimiento de fermentación y una mejor aceptación. Fíjense que, recuerden que acá, cuando se produce la fermentación, que podría ser otro potencial uso de este material, allí, en los primeros días de fermentación que vamos a tener una microbiota asociada donde vamos a tener levaduras, una diversidad de levaduras, y estas levaduras pudieran aislarse y utilizarse para fermentación de alimentos. Y ese pudiera ser otro uso también que se le puede dar a la pulpa y el mucílago. Entonces, como ya vamos viendo, ¿verdad? Cacao no solamente es chocolate. Fíjense que todavía ni siquiera lo hemos visto. Todavía no hemos visto para nada chocolate. ¿Qué hemos visto? Oh, cáscara, hemos visto mucílago y esos granos que ya fueron fermentados, que tienen allí concentraditos todos esos precursores de aroma y de sabor, después de fermentar, son sometidos a un proceso de secado, en donde, bueno, van a continuar esas reacciones bioquímicas, va a disminuir la humedad con la que sale el grano después de la fermentación, se van a también eliminar algunos compuestos volátiles y
una vez que entonces ya, fíjense que el cacao fue cosechado, fue picado y desgranado, fue fermentado, fue secado y vamos a obtener esta belleza que está acá, ¿verdad? Un cacao fermentado, seco, con todo el potencial aromático para poder elaborar un buen chocolate. Pero apenas vamos como por la mitad. ¿Y ahora qué? Tenemos el cacao seco fermentado. Y ahora yo lo que quiero es chocolate, amiga, yo quiero es comer chocolate. ¿Cómo hago? ¿Qué sigue? Pues bueno, continuamos con el procesamiento del cacao. Esas almendras secas y fermentadas pues deben ser sometidas a un proceso de tostado, el cual también es un proceso bastante crítico porque en esta etapa, que simplemente es una operación térmica donde se le aplica calor a esos granos, se van a producir una serie de reacciones y allí es donde realmente se van a originar todos esos compuestos y que van a formar el aroma y el sabor de ese cacao que finalmente va a trascender en el chocolate. Ese tostado, bueno, lo que es la temperatura de tostado, el tiempo de tostado, el tostador como tal van a ser variables y por supuesto el tiempo, la temperatura va a variar dependiendo de qué, del tipo de cacao que se utilice. Una vez que ese cacao es tostado, fíjense que el grano, que no lo vimos, pero el grano de cacao, él está recubierto, como puede ser por un tegumento, y ese tegumento, durante la fase del tostado, pues va a despegarse, va a desprenderse un poco de lo que es la parte interna del grano, que es lo que se conoce como endospermo o nib de cacao. Entonces, fíjense, una vez que es sometido al tostado, luego viene la otra etapa que es el descascarillado, que no es más que separar ese tegumento, esa cascarilla, que es esto que está acá, del endospermo o lo que es conocido, una vez que está tostado, como nib de cacao. Entonces tenemos estos dos productos, el nib de cacao, que es lo que nos interesa para hacer chocolate, anótenlo, pero también tenemos la cascarilla, que es otro subproducto, que también pudiera ser considerado como un desperdicio, entre comillas. Lo que pasa es que no me ven las manitos, pero cada vez que digo desperdicio, yo le coloco unas comillas. Entonces, fíjense, esa cascarilla representa entre un 10 y un 15% del grano esa cascarilla representa entre un 10 y un 15% del peso seco del cacao en grano. Por un lado vemos que a mayor cantidad de cascarilla esté presente en un grano, pues menor rendimiento vamos a tener de ese grano para elaborar chocolate. Confíen siempre en elaborar chocolate, que es lo que nos importa, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, ¿qué tiene esa cascarilla? Esa cascarilla contiene también proteínas, fibras, cenizas, pero tiene algo adicional que no tiene la cáscara de cacao y que no tiene ni la pulpa ni el mucílago, o que la pudiera tener, pero no en los niveles en que la tiene la cascarilla, que es una excelente fuente de antioxidante. ¿Y por qué? Fíjense, el cacao como tal, el cacao crudo, el cacao, le estoy llamando cacao crudo al cacao apenas es desgranado y apenas yo lo saco de la mazorca, ese cacao crudo tiene antioxidantes, tiene polifenoles, flavonoides, pero cuando se fermenta, allí yo les dije, ¿verdad? Que había una serie de reacciones bioquímicas, químicas y esos compuestos polifenólicos van a migrar del endospermo del grano hacia el exterior. ¿Y dónde se van a acumular? En esa cascarilla que recubre el grano. Es por eso que la cascarilla es una excelente fuente de antioxidantes.
Pero además, como estamos viendo, tiene proteínas, tiene fibras, tiene ceniza, y gracias a esa composición, entonces la cascarilla también puede ser utilizada como alimento para animales, como biofertilizantes, como absorbentes, pero también se pueden preparar infusiones, té de cascarillas que se pueden combinar con otras especies, y esas son fuentes de antioxidantes naturales. Pero fíjense algo. ¿Qué pasa con estos antioxidantes? Bueno, y además que esta cascarilla se puede moler y se puede adicionar directamente a algunos productos alimentarios, harinas, a ensaladas, etcétera, etcétera, porque, bueno, constituyen una fuente de antioxidantes. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decir ya. Acá, ya que es que a veces no me pasa la lámina tan rápido como quiero. ¿Qué pasa entonces? Que la adición directa de esta cascarilla como extracto de polifenoles en alimentos no es tan... O sea, ¿qué pasa con estos compuestos polifenólicos? Que se degradan fácilmente, se oxidan cuando son sometidos a altas temperaturas, y por lo general cuando uno hace un de cascarilla, pues se utilizan a altas temperaturas. Cuando uno realiza una torta, una galleta, cualquiera de estos productos horneados, pues son sometidos a altas temperaturas. Y si se utiliza la cascarilla de forma directa, pues gran parte de esos compuestos pues son degradados y ya no van a tener esa funcionalidad para el organismo original. Entonces, pues resulta que como la tecnología todos los días avanza y para todos se está inventando, etcétera, etcétera, pues sí hay una solución o hay una potencial solución que podría ser la microencapsulación, que no es más que una tecnología que podría atrapar, aquí en términos muy sencillos, ¿verdad? Podría capturar esa sustancia en un agente de recubrimiento, puede producir partículas encapsuladas de pocos micrómetros y de esta forma se protege esos componentes del medio ambiente exterior. Esa tecnología de microencapsulación pudiera ser muy utilizada en la industria alimentaria, porque no serían más que como decir polvitos, ¿verdad? Esa cascarilla sería microencapsulada en forma de polvos secos que se pueden asperjar sobre estos alimentos. Y esto garantizaría pues que no o sea, se garantizaría la preservación de la funcionalidad bioquímica de los componentes de estos antioxidantes. Y que entonces sí hagan el efecto que es cuando son consumidos por las personas. Entonces, bueno, ya estamos viendo toda esta gran cantidad de uso que se le pudiera dar a esos tres, entre comillas, grandes desperdicios durante el procesamiento de cacao, que vendrían siendo la cáscara de cacao, la pulpa, mucílago o exudado o sudor de cacao, y luego la cascarilla de cacao. Pero, cónchale, para no quedarnos con las ganas del chocolate, pues resulta que una vez que descascarillamos, el otro proceso es la molienda. Ese nib, recuerdan que una vez que descascarillamos tenemos el nib por un lado y la cascarilla por el otro. Ese nib es molido, refinado, y obtenemos lo que se conoce como licor de cacao o como pasta de cacao, que no es más que ese nib molido, transformado en pasta, que será más líquida o menos líquida dependiendo del porcentaje de la composición química que tenga ese cacao con el que se está trabajando. Y adivinen qué, ahora sí, con esa pasta de cacao combinado con otros componentes como azúcar, manteca de cacao, leche, entonces allí sí pudiéramos estar obteniendo eso que tanto nos gusta, que es el chocolate, diferentes tipos de chocolate oscuro, dependiendo de las proporciones de sus componentes,
chocolates con distintos porcentajes de cacao, chocolate con leche, etcétera, etcétera. Pero además de esa pasta de cacao, por uno de los otras principal características, aunque no lo vimos aquí con detalle, pero esa pasta de cacao, uno de los principales componentes que lo conforman es la grasa, los lípidos. Tiene entre más de 50%, generalmente, todo esto también va a depender de la variedad del cacao, las condiciones en las que fue cultivado, etcétera, etcétera. Esa pasta de cacao tiene grandes porcentajes de lípidos, de grasa. Y de ese licor de cacao se puede extraer la grasa en forma de lo que se conoce manteca de cacao. Y lo que queda, fíjense, tenemos la pasta de cacao, que es una suma de esa grasa que se puede extraer en forma de manteca, y lo que queda, por decirlo así, es una torta proteica, alta en proteína, que se puede ser pulverizada y es lo que se conoce como polvo de cacao. La manteca de cacao, pues, es útil tanto para la industria alimentaria como para la industria cosmética. Y bueno, y el polvo de cacao, hay un sinfín de productos en la industria alimentaria que se pudieran elaborar con este producto. Entonces, bien, al principio, cuando hablamos de cacao, lo primero que se nos venía a la mente era que era chocolate. Chocolate, porque es lo que conocemos, o por lo menos lo que más comúnmente conocemos, chocolate. Sin embargo, ahora vemos que cacao no es solo chocolate. Cacao es biofertilizante, cacao es alimento para animales, cacao es absorbente, son biocombustibles, es polvo de cacao, es manteca de cacao, es cascarilla, fuente de antioxidantes, son pectinas, es papel, son tantas cosas, tantos productos tangibles que se pueden fabricar del cacao. Cuando hablo cacao, es el cacao, la cáscara, el mucílago, el grano, etcétera, etcétera. Pero además, el cacao, todo eso es lo que yo puedo tocar, lo que puedo comer, lo que puedo saborear. Pero además, el cacao, amigos y amigas, es aromas. ¿Aromas a qué? Aromas a ese olor cuando se está fermentando el cacao, que primero huele a alcohol, luego huele a vinagre, luego es también ese aroma de cuando se está caminando por ese patio de Chuao y está todo ese cacao ahí secándose. Es el aroma de ese cacao que se tiene almacenado en grandes almacenes o pequeños almacenes. Es ese aroma de cuando yo estoy tostando ese cacao para luego descascarillarlo a mano para poder hacer una pasta de cacao, para comerme un poquito de chocolate. Es esa explosión de sabores de cuando yo pruebo un cacao o un chocolate, o una pasta de cacao de las diferentes regiones de mi país, por ejemplo. Pero además, cacao es biodiversidad. Es biodiversidad, ¿por qué? Porque cuando yo voy a una plantación de cacao, cuando vamos a una plantación de cacao, no solamente hay cacao, plátano, hay árboles que nos dan sombra, hay flores exóticas donde se encuentran allí preservándose esas pequeñas mosquitas que luego van a estar activas para polinizar esas plantas de cacao y originar esos frutos de donde van a salir todos estos productos. Pero también no solo hay una biodiversidad vegetal, también hay una biodiversidad animal, porque entonces también tenemos todos esos insectos malos o buenos con los que tenemos que lidiar dentro de una plantación de cacao. Tenemos aves, tenemos mariposas, tenemos ardillas, tenemos los no tan deseados monos que también están allí. Todo eso forma parte de todo eso que es cacao, pero además el cacao es historia, el cacao es tradición, el cacao es cultura. Y para mí, y creo que para todos los que trabajamos en este mundo de cacao, ya sea haciendo investigación, cultivando, procesando, comercializando, el cacao es vida.
Y bueno, y la vida no tiene desperdicio. Entonces, por eso, bueno, el día de hoy dedicamos esta mañana a hablar del cacao, de todos esos productos que podemos elaborar, de lo que pudiera considerarse desperdicio. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias en especial por la invitación a la comunidad de Slow Food Aragua Zero Waste, a estos 4 chicos, y bueno, me imagino que debe haber más gente, pero a ellos son a los que conocí, a Néstor Peña, a Aura Landa, a Roxana Pama, a Francis da Silva, por esta invitación a dar esta charla, pues, y a compartir un poquito con ustedes de todas las maravillas del cacao. Y bueno, aquí está, ese es mi nombre, mis contactos, mis correos, mis redes, y bueno, por acá estamos a la hora. No sé, yo me siento aquí un poquito como hablando sola, no sé si me escuchan, voy a... ¿Aló, me oyen? Sí. Ok. Profe, nosotros somos los que estamos agradecidos con usted por tan excelente ponencia, demostrando sin duda que este rubro es sumamente importante y es un alimento